El sol de Arizona caía implacable sobre el polvoriento pueblo de Serenity Creek, tiñendo las fachadas descoloridas de las casas con un naranja melancólico. Clara, apenas una joven de 18 primaveras, sentía cada rayo como un dardo en su alma ya maltrecha. No era el calor lo que la agobiaba, sino el frío desprecio que la rodeaba desde su nacimiento, un desprecio forjado en la mancha carmesí que adornaba la mitad de su rostro, una marca de nacimiento, tan singular como la huella de un pulgar, pero para los habitantes de Serenity Creek era el estigma de la maldición, la prueba visible de una afrenta divina que pesaba sobre su linaje. Su madre, Elara, una mujer de belleza desvanecida y espíritu quebrado, había intentado protegerla con un velo de amor desesperado, pero incluso ese amor se había marchitado bajo el peso de la vergüenza social y las incesantes murmuraciones de las vecinas, cuyas palabras más afiladas que cuchillos se clavaban en el corazón de Elara, erosionando su ya frágil voluntad. La presión constante, las miradas de lástima disfrazadas de juicio, habían transformado el hogar de Clara en un mausoleo de sueños rotos, donde cada risa era un eco lejano y cada caricia de su madre venía acompañada de un suspiro de resignación. El padre de Clara, un hombre rudo y supersticioso hasta la médula, había abandonado a la familia poco después de su nacimiento. Convencido de que la marca era un presagio funesto, un castigo por pecados que solo él conocía y que, en su mente perturbada, se manifestaban en el rostro de su propia hija. Su huida fue un golpe devastador, dejando a Elara y Clara a merced de un mundo cruel que no perdonaba las diferencias. Así Clara creció en una casa llena de susurros, de miradas esquivas y de la constante humillación que se filtraba por cada rendija de su existencia. Los niños del pueblo, aprendiendo de sus mayores la lección del rechazo, le lanzaban piedras y burlas, llamándola sin piedad la cara de fuego o la marcada, apodos que resonaban en su cabeza mucho después de que los ecos se hubieran desvanecido. Las madres apartaban a sus hijos cuando ella pasaba por la calle polvorienta, temerosas de que la maldición se propagara como una enfermedad contagiosa, una superstición que alimentaba aún más el aislamiento de Clara. Su única compañía, su único refugio, eran los libros, viejos tomos con páginas amarillentas y lomos, desgastados que encontraba en el polvoriento desván, donde se sumergía en mundos lejanos, soñando con una existencia donde su rostro no fuera un presagio de desgracia, donde su identidad no estuviera definida por una simple marca, el día de la infamia, como lo llamó su madre entre lágrimas y lamentos ahogados, llegó con la llegada inesperada del forastero, el señor Thaddeus Albright. Era un hombre de negocios, con una sonrisa aceitosa, que rara vez alcanzaba sus ojos calculadores, unos ojos que evaluaban cada movimiento, cada palabra, cada debilidad ajena, con una precisión escalofriante. Su riqueza era legendaria. Rumores de vastas fortunas acumuladas en el este se extendían por el desierto, y su llegada a Serenity Creek, un pozo olvidado en el mapa, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, era tan inesperada como una lluvia de oro en medio de la sequía. Venía con una propuesta de inversión para las tierras que rodeaban el pueblo, prometiendo prosperidad, un futuro brillante y la oportunidad de sacar a Serenity Creek de su letargo y de la pobreza que lo asfixiaba. Los hombres del consejo del pueblo, un grupo de ancianos de rostros arrugados por el sol y la preocupación, con mentes tan estrechas como las grietas de la tierra reseca, lo recibieron con una reverencia casi religiosa, ciegos a las intenciones ocultas detrás de su fachada de benevolencia. Entre ellos estaba el tío Ben, el único pariente de Clara que aún les dirigía la palabra, aunque con la misma condescendencia que un terrateniente a su siervo, una condescendencia que dolía más que el franco desprecio. El señor Albright, con su astucia innata y su habilidad para detectar la vulnerabilidad en los demás, pronto se dio cuenta de la posición de Clara en la jerarquía social del pueblo. Observó las miradas de soslayo, escuchó los susurros cargados de lástima y juicio, y siendo un hombre que veía oportunidades en cada debilidad ajena, se acercó a la familia de Clara con una oferta que, para los ojos del pueblo,
Era un acto de caridad sin precedentes, un gesto de magnanimidad que prometía redención. Una unión, propuso a Elara con una voz untuosa y persuasiva, entre mi sobrino, un joven de buena familia, con un futuro prometedor en la ciudad, y su hija, un matrimonio que podría limpiar el nombre de Clara y asegurar su futuro, un acto de bondad que liberaría a su hija del estigma que la persigue. Elara, desesperada por la felicidad de su hija, por verla libre de la cadena de desgracias que la oprimía, y cegada por la promesa de redención social, aceptó con lágrimas en los ojos, lágrimas de alivio y una esperanza ingenua. No notó la sonrisa fría de Albright, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, ni el temblor incontrolable en las manos de Clara. Al escuchar la sentencia de lo que para ella era una condena más que una bendición, para Clara, la noticia del compromiso forzado fue un golpe devastador, un grillete más a la cadena de su ya miserable existencia. El sobrino de Albright, Bartholomew, era un joven pálido y endeble, con una mirada de disgusto, apenas disimulada cada vez que sus ojos se posaban en su rostro, una repulsión que le traspasaba el alma. La idea de atarse a un hombre que la veía con tanta aversión, que la consideraba un mero objeto para un acuerdo comercial, solo para complacer a un pueblo que la despreciaba y que la había marcado como impura, era una tortura insoportable. Intentó razonar con su madre, suplicarle con la voz rota y los ojos llenos de súplicas que no la obligara a tal farsa, a un matrimonio sin amor, sin respeto, sin la menor chispa de conexión. «Madre», decía con la voz quebrada por la desesperación, «no puedo casarme con alguien que me ve como un lastre, como un sacrificio. Prefiero vivir en la soledad más profunda que en una unión sin amor, sin respeto, una unión que sería una prisión para mi alma». Pero Elara, con el corazón roto por las circunstancias y la mente nublada por la presión social, por la constante necesidad de encajar y la esperanza de una vida mejor para su hija, solo pudo responder, una y otra vez, «Es por tu bien, hija. Es la única forma de que encuentres paz en este mundo, la única forma de que seas aceptada». La humillación pública no tardó en llegar, y fue un espectáculo que el pueblo de Serenity Creek saboreó con una mezcla de morbo y falsa compasión. El anuncio del compromiso fue un circo de susurros maliciosos y miradas de lástima forzada. Las mujeres del pueblo, en lugar de felicitarla con la alegría que se esperaría, ofrecían condolencias a Bartholomew por su sacrificio, un sacrificio que Clara sentía en cada fibra de su ser. Clara se sentía como un objeto de caridad, un trofeo de lástima exhibido para la benevolencia del señor Albright, un ser sin voluntad propia, sin voz, sin derechos. El día antes de la boda, la víspera de lo que sería su condena, el plan orquestado por el señor Albright llegó a su cruel clímax. En la plaza del pueblo, bajo la atenta mirada de todos los habitantes, que se agolpaban como buitres esperando el festín, Albright anunció que, debido a la delicada situación de Clara, y para asegurar la armonía del futuro matrimonio y la prosperidad del pueblo, Clara debería pasar por una purificación simbólica. Una anciana del pueblo, conocida por sus supersticiones arraigadas y su aversión a todo lo que consideraba diferente o impuro, se acercó con un tazón de agua turbia y hierbas secas, cuyo olor amargo invadía el aire. Mientras derramaba el líquido sobre el cabello de Clara, que goteaba por su rostro y empapaba su vestido, recitaba oraciones ininteligibles, palabras sin sentido que sonaban a conjuros maléficos, y la multitud observaba con una mezcla de morbo y una satisfacción apenas disimulada, como si presenciaran la exorcización de un demonio. Clara sintió cada gota de agua como ácido, quemando su piel no por su temperatura, sino por la profunda e insoportable vergüenza que la invadía. Se sentía como un animal expuesto en un mercado, un ser impuro que necesitaba ser limpiado de una mancha que Posen, para ella, era parte de su ser, de su identidad, algo inherente a su existencia. Su alma se desgarró en ese momento, y por primera vez en mucho tiempo, una furia silenciosa y desesperada encendió una chispa en sus ojos, una chispa que antes no existía. No eran lágrimas de tristeza lo que corrían por sus mejillas, sino de rabia contenida, de indignación pura. Sabía que no podía soportar más,
La humillación había cruzado un umbral, había roto algo dentro de ella. Mientras la anciana terminaba su purificación, con un gruñido de desaprobación, y se retiraba, Clara alzó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Bartholomew. En su mirada no vio lástima, ni siquiera asco. Solo vio un vacío, una ausencia de emoción, de vida que la heló hasta los huesos. En ese instante comprendió que su vida, si seguía ese camino, sería una prisión de desolación, un infierno silencioso donde su espíritu se marchitaría. En medio de su desesperación, cuando todo parecía perdido y la oscuridad la envolvía, recordó las historias que había leído en sus libros, cuentos de héroes que escapaban de destinos crueles, de almas que encontraban su propio camino, de espíritus indomables que se negaban a ser quebrados, y recordó los susurros de su abuela, una mujer de ascendencia nativa americana, con la sabiduría ancestral grabada en cada arruga de su rostro, que solía contarle historias de los ancianos y sus misteriosas conexiones con la naturaleza, con los espíritus que habitaban la tierra, en cada río, en cada montaña, en cada árbol. En susurros, la abuela había mencionado un nombre que sonaba a leyenda, Kai, el curandero apache, un hombre sabio y venerable que vivía en las tierras lejanas, más allá de las montañas que bordeaban el horizonte, donde el desierto se extendía hasta el infinito. Decían que Kai podía ver más allá de lo visible, que comprendía los secretos del alma y de la tierra, que su conexión con el mundo espiritual era inigualable. La idea, inicialmente un leve susurro en su mente, una pequeña semilla de esperanza, se convirtió en un grito ensordecedor, una voz interior que le exigía actuar. Necesitaba escapar. Necesitaba encontrar a Kai. Era su única esperanza, su última oportunidad de encontrar su verdadero lugar en el mundo. El viaje de Clara fue una odisea de privaciones, de miedos acechando en cada sombra y de una soledad abrumadora. Escapó al amparo de la noche, bajo el manto protector de la luna y las estrellas, llevando consigo solo una pequeña bolsa de tela con las provisiones más básicas y los pocos ahorros que había logrado guardar a lo largo de los años. Caminó durante días y noches interminables, con los pies ampollados y sangrando, el cuerpo agotado y el corazón latiendo con una mezcla incesante de terror a ser descubierta y una incipiente esperanza que la mantenía en pie. El paisaje desértico de Arizona se extendía ante ella, vasto y desolado, un mar de arena y rocas bajo un cielo inmenso, pero Clara encontraba una extraña paz en su inmensidad, una sensación de libertad que nunca había experimentado en Serenity Creek. Cada cactus espinoso, cada roca milenaria, cada duna de arena dorada, le recordaba que era parte de algo más grande, algo que trascendía las mezquinas opiniones de su propio pueblo, algo eterno e inmutable, la búsqueda del curandero. Kai era guiada por leyendas susurradas y vagas, descripciones de su campamento, que se transmitían de boca en boca entre los pocos viajeros que se atrevían a cruzar esas tierras. Se decía que vivía en un lugar sagrado, un santuario natural escondido, entre las imponentes formaciones rocosas de las montañas rojas, un lugar donde los espíritus antiguos susurraban en el viento, llevando mensajes de sabiduría y paz. Clara, con su determinación férrea y una voluntad inquebrantable, siguió el rastro de una antigua senda apenas visible, ignorando el miedo a los animales salvajes que acechaban en la oscuridad y la constante amenaza de la sed, que era un enemigo silencioso y persistente. Se encontró con pequeñas tribus a lo largo de su camino, comunidades de nativos americanos que vivían en armonía con la tierra. Algunos de ellos la miraron con curiosidad genuina, otros con una compasión silenciosa que contrastaba brutalmente con el desprecio de su propio pueblo. Una anciana navajo, con ojos sabios que parecían ver a través de su alma, le ofreció agua fresca y un trozo de pan seco. Un gesto de bondad que Clara atesoró, en un dialecto que Clara apenas comprendía, pero que su corazón entendió profundamente. La anciana le dijo: «El camino del espíritu es difícil, lleno de pruebas, pero la verdad te espera al final, y la recompensa será mayor que cualquier sufrimiento». Finalmente, después de lo que parecieron siglos de interminable marcha,
Cuando sus fuerzas comenzaban a flaquear, Clara divisó una columna de humo elevándose en la distancia, una señal de vida en la vasta soledad. Su corazón dio un vuelco, llenándose de una emoción indescriptible. Se acercó con cautela, sus pasos levantando pequeños remolinos de polvo rojizo a medida que avanzaba. El campamento era pequeño, humilde, un puñado de tiendas de piel de búfalo, dispuestas en un círculo sagrado, alrededor de una hoguera que crepitaba suavemente. Un olor a hierbas quemadas, a tierra mojada y a algo antiguo y místico, flotaba en el aire envolviéndola. Vio a un hombre sentado con las piernas cruzadas frente a la hoguera, su figura enjuta y su rostro surcado por profundas arrugas, que contaban historias de una vida vivida bajo el sol del desierto, de innumerables amaneceres y atardeceres. Era Kai. Su cabello era largo y blanco como la nieve, trenzado con abalorios de madera y plumas de águila. Sus ojos, profundos y oscuros como el carbón, irradiaban una sabiduría ancestral, una paz que parecía trascender el tiempo y el espacio. Clara, temblorosa de cansancio y emoción, se acercó al círculo de la hoguera. «Honorable Kai», dijo con la voz apenas un susurro, rasposa por la sed y el polvo, «he viajado mucho, he cruzado el desierto para encontrarte. Necesito tu ayuda, tu sabiduría». Kai levantó la vista lentamente, y sus ojos se posaron en la mancha carmesí de su rostro, deteniéndose en ella sin un ápice de juicio. No hubo asco, ni lástima, ni sorpresa, ni siquiera una pizca de curiosidad morbosa, solo una profunda y penetrante comprensión, como si hubiera esperado su llegada. «La marca», dijo su voz grave y resonante como el eco de una cueva ancestral, «el toque de los espíritus». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, un escalofrío de reconocimiento. Era la primera vez que alguien, aparte de su abuela, se refería a su marca de esa manera, con reverencia, con un significado más allá de la maldición. Kai le hizo un gesto con la mano para que se sentara frente a él, invitándola a compartir su espacio sagrado. «Cuéntame tu historia». «Hija de dos mundos», le pidió, su voz teñida de una gentileza que Clara no había escuchado en mucho tiempo. Clara, con la voz aún temblorosa por la emoción, pero con una creciente sensación de alivio y confianza, le relató todo, cada detalle de su sufrimiento. La humillación constante, el compromiso forzado que casi la condenaba a una vida sin amor, la purificación pública que la había quebrado por dentro. No contuvo las lágrimas que ahora fluían libremente, lágrimas de liberación, de desahogo, de años de dolor acumulado. Cuando terminó, el silencio se apoderó del campamento, un silencio profundo y respetuoso, solo interrumpido por el suave crepitar de la hoguera y el susurro del viento. Kai cerró los ojos, sumido en una profunda meditación con su rostro inexpresivo. Clara esperó conteniendo la respiración, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Finalmente, el curandero abrió los ojos y la miró con una intensidad que le erizó la piel, una mirada que parecía ver hasta lo más profundo de su alma. «Muchos ven la superficie, mi niña», comenzó Kai, su voz ahora más suave, casi melódica, «pero pocos tienen los ojos para ver el espíritu que reside debajo. Tu gente, atrapada en sus miedos infundados, en sus supersticiones arcaicas, ha deshonrado un regalo sagrado, una bendición». Se acercó un poco a Clara, y con un dedo arrugado, un dedo que parecía cargar con el peso de siglos de sabiduría, tocó suavemente la mancha carmesí de su rostro. Clara sintió una corriente de energía, cálida y extraña, que la recorrió de pies a cabeza, una sensación de conexión con algo antiguo y poderoso. «Esta marca», continuó Kai, su voz cargada de convicción, «no es una maldición como ellos creen. Es la señal inequívoca de los espíritus del cielo, quienes te han bendecido con una visión especial, una conexión profunda con el mundo invisible que muchos ignoran. Eres una tejedora de sueños, una puente entre lo que es y lo que puede ser, una portadora de luz en la oscuridad. Tienes un corazón noble, que no se ha corrompido a pesar del sufrimiento, y un alma fuerte, capaz de ver la belleza donde otros solo ven fealdad, de encontrar la luz en la sombra. Por eso, el Gran Espíritu ha puesto su mano sobre ti, marcándote para un propósito mayor». Las palabras de Kai cayeron sobre Clara como un bálsamo curativo, un elixir para su alma herida.
Nunca antes se había sentido tan comprendida, tan validada, tan vista por quien realmente era. Sus ojos se llenaron de nuevas lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, de alivio y de una naciente esperanza que iluminaba su interior. «¿Pero cómo puedo usar este don?», preguntó Clara con la voz aún ronca por la emoción, con el anhelo de encontrar su propósito. «Mi pueblo me ha rechazado, me ha condenado. ¿Cómo puedo reconciliarme con mi pasado, con mi identidad?». Kai sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro arrugado, una sonrisa llena de sabiduría y compasión. «No se trata de reconciliación con aquellos que no pueden ver más, allá de sus propios miedos», dijo con calma, «sino de abrazar tu propia verdad, de aceptar tu esencia. Debes aprender a escuchar los susurros de los espíritus que te guían, a entender el lenguaje de la tierra, de los animales, de las plantas. Tu camino no es el de la conformidad, el de encajar en sus moldes estrechos, sino el de la autenticidad, el de ser fiel a ti misma. Encontrarás tu propósito en el servicio a aquellos que son verdaderamente ciegos, aquellos que necesitan la luz de tu visión, la fuerza de tu espíritu». Durante las semanas siguientes, Clara permaneció en el campamento de Kai, sumergiéndose por completo en las enseñanzas ancestrales. El curandero se convirtió en su mentor, su guía espiritual, un padre que nunca tuvo. Le enseñó a interpretar los sueños que la visitaban por las noches, a comprender el lenguaje silencioso de las plantas medicinales y sus propiedades curativas, y a escuchar el viento que soplaba a través de los cañones, trayendo consigo mensajes de los ancestros. Aprendió sobre la historia de los apaches, sus tradiciones milenarias, su respeto profundo por la tierra y por todos los seres vivos que la habitaban, una filosofía de vida que contrastaba radicalmente con la de su propio pueblo. Kai le mostró cómo la mancha en su rostro, que durante tanto tiempo había sido su condena, su fuente de vergüenza y aislamiento, era en realidad un mapa, un reflejo del gran espíritu, un recordatorio constante de su conexión con lo divino, con algo más grande que ella misma. Clara aprendió a meditar bajo el vasto cielo estrellado del desierto, a sentir la energía de la tierra bajo sus pies descalzos, una energía que la anclaba y la fortalecía. Aprendió a ver la belleza en las cosas más simples y olvidadas, en el vuelo majestuoso de un águila solitaria, en el murmullo suave de un arroyo escondido entre las rocas, en la resiliencia asombrosa de un cactus que florecía con una belleza inesperada, en el lugar más improbable, desafiando la aridez del desierto. Lentamente, la vergüenza y el miedo que la habían oprimido durante años, que la habían mantenido prisionera, comenzaron a disolverse como la niebla al amanecer, reemplazados por una sensación de paz interior profunda y duradera, y un propósito renovado que le daba un nuevo sentido a su existencia. La mancha carmesí en su rostro dejó de ser un objeto de vergüenza y se convirtió en un símbolo de su identidad, un distintivo de su singularidad, un emblema de su fuerza y su conexión con lo sagrado. Un día, mientras Clara recolectaba hierbas medicinales con Kai en un cañón cercano, se toparon con un grupo de jóvenes apaches que regresaban de una expedición de caza. Entre ellos, había un joven guerrero llamado Aucay, cuyo nombre significaba explorador del mar en su lengua, un nombre que evocaba la inmensidad y la profundidad. Aucay era alto y fuerte, con una constitución atlética, y sus ojos penetrantes irradiaban una mirada tranquila, llena de una sabiduría serena. A diferencia de los hombres de Serenity Creek, Aucay no apartó la vista de la mancha de Clara. De hecho, sus ojos se detuvieron en ella con una curiosidad y un respeto que Clara nunca antes había experimentado. La miró no como un defecto, no como una imperfección, sino como una característica fascinante, un rasgo único que la hacía especial. Aucay se acercó a Kai con respeto, y sus palabras eran suaves pero firmes, llenas de una franqueza que Clara apreció. «Curandero», dijo Aucay, con una voz profunda y resonante, «veo la luz en la joven. Su marca es un misterio para nosotros, pero tu sabiduría nos ha enseñado a mirar más allá de lo visible, a ver el espíritu que habita en todas las cosas». Kai asintió con una sonrisa de aprobación, sus ojos brillando con complicidad. «Clara tiene el don de ver».
Hawkeye, un don que muchos de tu gente podrían necesitar, una visión que podría guiar a vuestra comunidad. Desde ese día, Hawkeye comenzó a pasar tiempo con Clara. La invitaba a sentarse, junto a la hoguera por las noches, donde las llamas danzaban bajo el cielo estrellado y compartían historias de sus respectivos mundos, de sus vidas tan diferentes y a la vez tan parecidas en su búsqueda de significado. Clara le hablaba de los libros que había leído, de los sueños de un mundo más allá del desierto, de las ideas que la habían fascinado. Hawkeye, a su vez, le enseñaba sobre las constelaciones que adornaban el cielo nocturno, sobre las tradiciones ancestrales de su gente, sobre la importancia de la armonía con la naturaleza, un equilibrio sagrado que regía sus vidas. Hawkeye era un hombre de pocas palabras. Su comunicación era a menudo a través de gestos y miradas, pero sus gestos eran elocuentes, llenos de significado, siempre atento, siempre respetuoso de su espacio y su persona. Un día, mientras caminaban por un cañón estrecho, explorando sus recovecos, Clara tropezó con una roca suelta y estuvo a punto de caer al suelo. Hawkeye, con una rapidez asombrosa, con la agilidad de un lince, la tomó del brazo para evitar la caída. Sus manos se rozaron, y Clara sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo, una sensación de calidez y conexión que la sorprendió. Levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Hawkeye. Por primera vez, en la mirada de un hombre no encontró repulsión, ni lástima ni juicio, sino una ternura innegable, un afecto genuino que la conmovió hasta lo más profundo. El corazón de Clara, que había estado cerrado por tanto tiempo, protegido por muros de dolor, comenzó a abrirse, lenta pero irrevocablemente, a la posibilidad del amor. Hawkeye, con una delicadeza que la sorprendió, le preguntó sobre su vida en Serenity Creek, sobre el rechazo que había sufrido desde su nacimiento, sobre las heridas invisibles que la habían marcado más profundamente que cualquier cicatriz física. Clara, con una honestidad que nunca antes había osado expresar, le contó sobre su vergüenza, sobre el anhelo desesperado de ser aceptada, de encontrar su lugar en el mundo. Hawkeye escuchó con paciencia infinita, sin interrumpir, sin juzgar, sus ojos fijos en los de ella, transmitiendo una comprensión profunda. Cuando ella terminó, él tomó su mano, un gesto simple pero poderoso, un acto de conexión que habló más que 1000 palabras. Los que te rechazaron, dijo Hawkeye, su voz grave y reconfortante, son ciegos al verdadero valor, a la verdadera belleza. Tu dignidad no está en la ausencia de una marca, sino en la fuerza de tu espíritu, en la pureza de tu corazón. Tú eres hermosa, Clara, en tu totalidad, con cada parte de ti, incluyendo esa marca que te hace única. Las palabras de Hawkeye fueron un eco de las de Kai, pero dichas con una voz que encendió una llama en el corazón de Clara, una llama de esperanza y de amor que se negaba a apagarse. Su relación floreció bajo el vasto cielo abierto del desierto, como una flor del cactus que desafía la aridez. Caminaban juntos por las mañanas, observando la majestuosa salida del sol que pintaba el cielo con tonos de fuego y oro. Compartían silencios cómodos, una conexión que no necesitaba palabras, un entendimiento mutuo que iba más allá de la comunicación verbal. Hawkeye le enseñó a cazar con respeto por la vida, a rastrear animales sin dejar rastro, a construir una hoguera con un solo fósforo, una habilidad esencial para la supervivencia en el desierto. Clara, a su vez, le leyó pasajes de sus libros, traduciéndolos al lenguaje simple y profundo de los apaches, un lenguaje que resonaba con la naturaleza. Y Hawkeye escuchaba con fascinación, su mente abierta a mundos desconocidos, a ideas que nunca había contemplado. Una tarde, sentados en la cima de una colina, observando el vasto valle que se extendía bajo ellos, teñido de los colores del atardecer, Hawkeye tomó la mano de Clara y la entrelazó con la suya. «Mi corazón te elige, Clara», dijo, su voz grave y sincera, sin rastro de duda. «Quiero construir una vida contigo, una vida donde tu luz pueda brillar sin obstáculos, sin sombras, una vida llena de amor y respeto». El corazón de Clara se llenó de una alegría que nunca creyó posible, una felicidad desbordante que la hizo levitar. Había encontrado el amor en el lugar más inesperado, en el corazón del desierto, con un hombre que la veía por quien era
sin importar la marca en su rostro, sin importar el juicio de los demás. «Y mi corazón te elige a ti». «Hawkeye», respondió Clara, con lágrimas de felicidad que rodaban por sus mejillas, lágrimas que eran testimonio de su redención. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Había encontrado su lugar, su hogar, no en un pueblo de juicio y desprecio, sino en los brazos de un hombre que amaba su alma, en el seno de una comunidad que la aceptaba incondicionalmente. Sin embargo, la paz recién encontrada de Clara no duraría para siempre. El destino, caprichoso y desafiante, traería consigo nuevas pruebas. Un mensajero de Serenity Creek llegó al campamento Apache. Un joven asustado y sin aliento, su rostro cubierto de polvo y miedo. Traía noticias alarmantes, noticias que sacudieron la tranquilidad del campamento. El señor Albright, frustrado y furioso por la huida de Clara y la deshonra pública que ello le había causado, había desvelado su verdadero plan, revelando su verdadera naturaleza. Nunca le había interesado la prosperidad del pueblo, ni el bienestar de sus habitantes, sino el descubrimiento de una veta de oro en las tierras que rodeaban Serenity Creek, tierras que había adquirido astutamente a precios irrisorios, engañando a los ingenuos pobladores. Su propuesta de matrimonio con Clara había sido una mera fachada para desviar la atención, una estratagema para asegurar su control sobre las tierras y evitar que nadie sospechara sus verdaderas intenciones. Ahora, con Clara desaparecida y sin nadie que lo desafiara, Albright estaba revelando su verdadera naturaleza, intimidando a los habitantes con amenazas, exigiendo más tierras y usando a su sobrino, Bartholomew, como un títere dócil para sus ambiciones desmedidas. El pueblo estaba sumido en el caos, la gente desesperada y sin saber a quién recurrir, su futuro pendiendo de un hilo. Clara sintió una punzada en el pecho, un dolor agudo que la conectaba de nuevo con su pasado. A pesar de todo el sufrimiento y el dolor que Serenity Creek le había causado, no podía ignorar el sufrimiento de su gente. Su madre Elara seguía allí, y el tío Ben, y todos aquellos que, a pesar de sus errores, eran parte de su historia. Había una responsabilidad en su corazón, una necesidad imperiosa de enfrentar el pasado y proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos, de ser la voz de los que no la tenían. «Debo regresar», dijo Clara a Kai y a Hawkeye, su voz llena de una determinación férrea. «No puedo dejar que Albright destruya mi pueblo, que arruine la vida de mi gente». Hawkeye tomó su mano, su mirada firme y llena de apoyo. «No irás sola, Clara. Mi gente y yo iremos contigo. Tu lucha es nuestra lucha, y tu pueblo es ahora también el nuestro». La decisión de regresar a Serenity Creek no fue fácil, pero Clara sabía que era la correcta. Sabía que se enfrentaría a las mismas miradas de juicio, los mismos susurros de desprecio. Pero esta vez no iría sola, y eso marcaba toda la diferencia. La tribu Apache, liderada por Hawkeye, se preparó para el viaje, no como una fuerza de guerra, sino como una comunidad unida por el honor, la justicia y la búsqueda de la verdad. Kai, con su sabiduría silenciosa y su presencia imponente, les dio su bendición. «La verdad es vuestra arma más poderosa», les dijo, su voz resonando con una autoridad ancestral, «y el corazón puro, vuestro escudo más fuerte. No temáis porque el Gran Espíritu os acompaña». El regreso a Serenity Creek fue un espectáculo que el pueblo nunca olvidaría, un evento que quedaría grabado en su memoria colectiva. Clara, ahora erguida y segura de sí misma, con una dignidad que irradiaba desde su interior, cabalgaba al lado de Hawkeye, su compañero inquebrantable, seguida por un grupo de guerreros apaches, sus rostros pintados con símbolos ancestrales, sus miradas firmes y serenas, infundiendo respeto. La gente del pueblo, al verlos aparecer en el horizonte, no sabía cómo reaccionar. Algunos se asustaron, otros se sorprendieron por la transformación radical de Clara, por la fuerza que irradiaba. Su madre, Elara, corrió hacia ella con lágrimas en los ojos, lágrimas de alivio y arrepentimiento, abrazándola con una fuerza que reflejaba años de dolor y de necesidad de perdón. «Hija mía», sollozó Elara aferrándose a ella, «perdóname por mi ceguera, por no haberte protegido lo suficiente». Clara la abrazó con ternura, su voz suave pero firme. «No hay nada que perdonar, madre.
Estamos aquí para luchar por nuestro hogar, por nuestro futuro. El señor Albright, al ver a Clara y a los apaches, se puso pálido. Su rostro se descompuso por el miedo y la ira. Su sonrisa aceitosa se desvaneció por completo, reemplazada por una mueca de ira contenida, de frustración. ¡Bruja!, gritó señalando a Clara con un dedo tembloroso, su voz cargada de veneno. «Has regresado con tus demonios, con tus salvajes». La gente, indecisa y confundida, miraba de Albright a Clara, sin saber a quién creer, sin saber dónde estaba la verdad. Fue entonces cuando Hawkeye, con su voz calmada pero firme, con la autoridad de un líder, se adelantó. «Esta mujer», dijo Hawkeye, señalando a Clara con un gesto noble, «es una bendición, no una maldición. La mancha en su rostro es un símbolo de su conexión con los espíritus, un signo de su grandeza. Es Albright quien ha traído la oscuridad a vuestro pueblo, la deshonestidad y la ambición». Clara, con la dignidad que le había inculcado Kai, con una calma inquebrantable, se acercó a Albright. «Señor Albright», dijo con voz clara y resonante, una voz que no dejaba lugar a dudas, «usted ha explotado la fe y la ignorancia de este pueblo para sus propios fines. Usted ha engañado a la gente, ha robado sus tierras con promesas vacías y ha intentado usarme como una herramienta para sus ambiciones, como un peón en su juego». Albright intentó refutar, su rostro enrojecido por la ira, pero Clara continuó, su voz inquebrantable. «Tengo pruebas», dijo, sacando de su bolso un pequeño pergamino, amarillento por el tiempo. Era el mapa detallado de la veta de oro que Albright había ocultado cuidadosamente, un mapa que Clara había encontrado en el desván de su casa, entre los papeles viejos de su padre, quien había sido engañado por Albright en una venta de tierras hacía años. En el mapa se detallaban con precisión los planes de Albright para la explotación de la mina y los contratos fraudulentos que había firmado con algunos de los hombres del consejo que, ciegos por la avaricia, habían caído en su trampa. La revelación de Clara, respaldada por el testimonio de los apaches que habían visto las maquinaciones de Albright y los engaños que había perpetrado, fue el punto de inflexión. La gente de Serenity Creek, que había vivido bajo el miedo y la ignorancia durante tanto tiempo, comenzó a comprender la verdad, a ver la luz. El tío Ben, avergonzado de su propia ceguera y su complicidad, se adelantó con lágrimas en los ojos y confesó cómo Albright los había manipulado, cómo los había usado como marionetas. La confrontación culminó en un momento de tensión palpable, con el destino de Serenity Creek pendiendo de un hilo. Albright, acorralado y expuesto, con su reputación hecha trizas, hizo un último intento desesperado por aferrarse al poder que se le escapaba de las manos. Trató de incitar a la multitud contra los apaches, llamándolos salvajes y paganos, esperando encender la chispa de la xenofobia. Pero la gente de Serenity Creek, sus ojos ahora abiertos por la verdad y por la dignidad de Clara, no cedió, no cayó en su juego. Bartholomew, el sobrino de Albright, que había permanecido en silencio, y con la cabeza gacha durante todo el altercado, finalmente encontró su voz, una voz temblorosa pero firme, cargada de una nueva convicción. «Tío», dijo con una claridad sorprendente, «tus planes son deshonestos, tus acciones son vergonzosas. No seré parte de esta farsa, de esta injusticia». La traición de su propio sobrino, la persona en quien había confiado, fue el golpe final para Albright. La multitud, ahora furiosa y unida, se volvió contra él, exigiendo justicia por los engaños y el sufrimiento que había causado. La derrota del señor Albright fue pública y humillante, un espectáculo que demostró el poder de la verdad. Fue expulsado de Serenity Creek, su reputación arruinada para siempre, sus planes de riqueza deshechos como castillos de arena. El pueblo, una vez sumido en el miedo y la superstición, encontró una nueva luz, una nueva dirección. Clara, junto a Hawkeye y los apaches, ayudó a reconstruir la comunidad, a sanar las heridas del pasado. Clara se convirtió en una consejera respetada, su sabiduría y su empatía, guiando a los habitantes a un futuro de comprensión, de aceptación y de coexistencia. Estableció un puente cultural entre la cultura apache y la de Serenity Creek, fomentando el respeto mutuo,
el intercambio de conocimientos y la creación de lazos que durarían por generaciones. Kai, el venerable curandero, visitaba a menudo el pueblo, y su presencia aportaba una sensación de calma, de sabiduría ancestral y de conexión con lo sagrado. Clara y Aucay se casaron bajo el vasto cielo del desierto, en una ceremonia que unió las tradiciones de ambos mundos, uniendo sus almas y sus culturas. No fue una unión por obligación, por conveniencia social, sino una celebración de amor verdadero, de dos almas que se habían encontrado contra todas las probabilidades, que habían superado el rechazo y el juicio. La mancha carmesí declara que una vez la había marcado como una marginada, como una criatura maldita, fue ahora celebrada como un símbolo de su singularidad, de su fuerza inquebrantable, del toque sagrado de los espíritus que la habían guiado hacia su verdadero destino. Su historia se convirtió en una leyenda en Serenity Creek, un relato que se contaría de generación en generación, un recordatorio constante de que la verdadera belleza reside en el corazón, en la compasión y en la dignidad de aceptar quién eres con todas tus peculiaridades y diferencias. Y así, Clara, la joven rechazada por una mancha, se convirtió en la matriarca de una nueva era, un faro de luz en el corazón del desierto, y su amor con Aucay, un testimonio vivo del poder transformador del honor y de un alma noble que se negaba a ser quebrada. El pueblo renacido de sus cenizas aprendió que la verdadera riqueza no se mide en oro, en posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu y en la aceptación incondicional de cada individuo, sin importar las marcas visibles o las diferencias. Y Clara, la mujer con la marca del espíritu, vivió una vida plena, rodeada de amor y respeto, demostrando al mundo que las imperfecciones son, a menudo, el reflejo más puro de la belleza del alma, el distintivo de un espíritu verdaderamente libre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.